Hola, muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida Adelante, Adriana. al cierre del Congreso Internacional de Hola, muy Rock buenas Metal tardes Año a todos. Cero, Le damos las organizado por el Adelante, Seminario de Adriana. Estudios sobre Heavy al Metal, cierre del Congreso. agradeciendo a las Hola, muy instituciones buenas que nos tardes. brindan su apoyo, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Museo H. Giger, obviamente UNAM Boston y el Museo Universitario del Chopo. Le doy la entrada y bienvenida a Omar González, quien les redacto su semblanza, quien es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Artes por la Universidad de Guanajuato, en la especialidad de Historia y Lenguaje de la Música. Ha publicado artículos en revistas de divulgación científica como Metamorfosis de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el Journal Metal Music Studies, edición especial sobre metal en Latinoamérica, así como en el segundo volumen de The Punk Reader, Transglobal Punk Essence del Punk Scholar Network. Ha presentado ponencias en la Semana del Humanismo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Aforo Internacional de Música Tradicional de Lina, en el Seminario de Investigación en Historia y Antropología, en el Seminario Permanente de Historia y Música en México y en las jornadas académicas en estudios sobre heavy metal. Actual colaborador del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, miembro organización de la Bienal ISEMS 2021 y coproductor y co-conductor de Cultura Metalera en radio e intérprete bilingüe por designio del Capital. Sus investigaciones pretenden descentralizar el conocimiento de la música a través de una aproximación multidisciplinaria, haciendo especial énfasis en la música abyecta, los procesos de canonización y la escena vinculada a las violencias y el rechazo del buen gusto. En este momento los dejamos con Omar. Bienvenido. Gracias, Adriana. Creo que estábamos viendo ahí el Word de, de la semblanza. No pasa nada, no pasa nada. Así que dale a la pasada. Así vamos a comenzarles. Primero que nada, les agradezco mucho a todos su presencia. Qué chido que les interesen este tipo de temáticas que uno viene manejando. El agradecimiento, obviamente, a todas las personas que están involucradas en la organización de este evento. Alfredo Nieves por la invitación, a todos mis compañeros del seminario que siempre están apoyando de una manera bien incondicional. Un abrazo a todos. Y pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, y por último, obviamente, a Adriana. Adriana, que mi colega de Cultura Metalera, que se animó a moderar mi mesa, ¿no? Estamos hechos el uno para el otro, para trabajar juntos. Entonces, vamos a comenzar, pues. El título de la ponencia es De tripas, nana, buche y nenepil, desmembrando al perpetrador, que es una tipología de la violencia sin sentido, en el grind, ¿no? Esta frase de tripas, nana, buche, nenepil, pues obviamente alude a lo que son las carnitas, ¿no? Y en gran parte de México nos hemos referido a subgéneros del grind y en algunas ocasiones a algunas bandas de grind también, como las carnitas, ¿no? Por la cuestión analógica del vocal como chillidos de puerco, ¿no? Chillidos de cerdo. Entonces, también o sea, debo admitir que esto de Nana, Buche y Nenepil también yo lo escuché primero con Cristian Martinoli, dando la crónica de un juego de fútbol, ¿no? Entonces, pues también probablemente ahí puedan localizar eso, pero sin lo de las tripas, ¿no? Lo de las tripas, pues ya lo agrego yo para darle más terror a esto, ¿no? Entonces, vamos a darle la siguiente diapositiva. Adriana. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Ok, ya. Vamos a irnos así rápido con esto que es la propuesta y los alcances de la ponencia. Primero es la cuestión de salir de la oralidad del grind. Salir de la oralidad del grind, ¿qué significa eso? Bueno, nos remitimos, por supuesto, a lo que es la definición de aura de Walter Benjamin, que era como el momento histórico de la obra de arte. Walter Benjamin decía que para poder acercar
las obras de arte al proletariado, necesitábamos quitarle su aura, ¿no? Necesitábamos removerle su aura. Posteriormente llegan otros teóricos como Adolfo Colombres a argumentar que no es necesario remover el aura, sino más bien recontextualizar el aura. Entonces, denme un segundito. ¿Ahí me escuchan bien todos? Ok. Entonces, la intención aquí es precisamente eso, ¿no? Es precisamente remover la auralidad del grind. ¿Qué quiere decir esto? Remover los estudios del grind de lo que son la estética del grind o lo que es la unificación sonora o performativa o iconográfica del grind. Es decir, sacar al grind e insertarlo dentro de nuestro contexto social. Bueno, dentro de la metodología que estoy utilizando yo para poder hacer esto va a ser obviamente una historiografía de larga duración. Historiografía de larga duración. Esto lo voy a abordar un poquito más adelante, explicar un poquito más sobre la larga duración o la importancia de hablar de larga duración cuando estamos hablando de temas que son de índole muy violenta. Y lo otro es obviamente la historia conceptual, ¿no? La historia conceptual de Reinhard Koselleck. Y por supuesto, lo que es Guillermo Cermeño, ¿no? Sabemos que el concepto tiene como 3 estados y esos 3 estados van a estar representados en las significaciones que se le den y en las representaciones que tenga el concepto, ¿no? Sabemos que el concepto también se maneja a través de una serie de paradigmas, esto aludiendo un poco a Tomás Kuhn, que es la cuestión de los paradigmas científicos, pero bueno, los paradigmas aplica a cualquier transcurso o movimiento que hay, que sea histórico de cualquier tipo de concepto, ciencia, disciplina, epistemología, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Bueno, dale a la que sigue. Una antes, eso. Los alcances, esto es un estudio histórico, es un estudio historiográfico que va a agarrar varios ejemplos de varios lados. Vamos a hacer lo que hizo Muschenblet, espero haberlo pronunciado bien, con lo que es su historia de la violencia, ¿no? Vamos a hacer un bricolaje de la historia, ¿no? Él decía que la historia no bastaba con agarrar una serie de disciplinas científicas serias, sino que necesitaba agarrar de todos lados, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, ¿no? Yo voy a agarrar de lo que es el grind, de lo que es el cine y de lo que es la nota roja para hacer una tipología de la violencia en ese sentido en el grind, pero a partir de lo que es el perpetrador, ¿no? Para esto, pues vamos a empezar conceptualizando la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? Hay una serie de paradigmas del estudio de la violencia que es muy importante retomar porque históricamente hay un antes y un después de lo que es dale a la que sigue, ahí, de lo que es el Holocausto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de paradigmas que se van formando, se clasifica lo que es el término de genocidio, se crean lo que son la Organización de las Naciones Unidas y se crean lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El punto de todo esto era tratar de tener como un cierto control para no permitir que el Holocausto se repitiera. Obviamente fracasaron vilmente, pero ese es el paradigma que nosotros tenemos, ¿no? A partir del Holocausto, la violencia se empieza a entender desde una manera completamente diferente. A través de los escritos de Hannah Arendt, que fue una de las sobrevivientes del Holocausto, ella empieza a conceptualizar la violencia, ¿no? Y empieza a comentar cómo cómo el estudio de la violencia antes trataba mucho sobre la guerra, trataba sobre los conflictos militares, pero en realidad nunca abordaba lo que era al individuo, ¿no? O lo que sucedía con los individuos que estaban insertos en estas guerras, ¿no? Atravesados por estas guerras. A partir de ese momento se empieza a realizar una serie de conceptualizaciones, ¿no? Voy a rescatar solamente unas que me parecen a mí importantes. James Baldwin, este promotor de los derechos de las comunidades afroamericanas, él decía que la violencia era necesaria cuando venía del oprimido al opresor, ¿no? Necesitábamos invertir la opresión,
Entonces la violencia solamente tenía una válvula de justificación, una válvula de escape a partir de esa dinámica de poder. ¿Qué es entonces la violencia? La violencia básicamente es cuando alguien somete a otra persona sin su consentimiento a ciertos actos, ¿no? Violación, asesinato, violencia física, etcétera, etcétera, ¿no? La violencia institucional, por el otro lado, la violencia institucional son todas estas estructuras de poder que permiten que se dé el acto violento, ¿no? En ese sentido, podemos hablar del racismo, de la xenofobia, de la misoginia, de la transfobia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia sin sentido? La violencia sin sentido, para poder clasificar ese término, nos vamos a ir a lo que es el sociólogo, por aquí lo tengo, Christian Gerlach. Christian Gerlach hablaba sobre las sociedades extremadamente violentas, ¿no? Tratando de significar lo que él observaba en todos estos genocidios que sucedieron durante el siglo XX. La foto que ustedes están viendo ahí es de un sobreviviente del genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda se dio, creo que en menos de una semana se terminaron aniquilando un número, o sea, muy, muy, muy grande de personas, ¿no? Porque había un conflicto entre las tribus Tutsis y los Hutus, ¿no? Él lo que trata de hacer es como tratar de explicar por qué fue lo que causó que todas estas personas tuvieran un comportamiento tan violento de llegar a incluso asesinar a sus vecinos, ¿no? Entonces él dice que la violencia en masa es o la violencia en ese sentido, es una violencia física generalizada contra no combatientes, ¿sí? Esto no, obviamente, no contempla ejércitos ni militares e incluye asesinos, pero también incluye asesinatos, perdón, pero también incluye destierro, hambruna, trabajos forzados y violación colectiva. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un breve paréntesis acá sobre la violencia para hablar sobre la violencia en los estudios de metal, ¿no? La violencia en los estudios de metal bueno, la violencia es uno de los conceptos que más se utiliza para, digamos que dentro de los arquetipos estéticos de los géneros del metal extremo, la violencia normalmente siempre está presente, ¿no? Desde diferentes analogías que podamos nosotros descubrir. Algunas de ellas ya se han narrado durante el transcurso de lo que es este congreso, ¿no? A través de alegorías sobre lo macabro, alegorías sobre lo siniestro, alegorías sobre la necropsia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la violencia en los estudios de metal, yo hice una historiografía sobre la violencia en estos estudios a partir de las diferenciaciones que encontraba sobre la forma en que se narraba la violencia en el norte global y la forma en que se narraba la violencia en el sur global. Es decir, los estudios latinoamericanos de metal hablan completamente diferente de la violencia a de la manera en que hablan en el norte global. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia primordial es que la violencia en el norte global está individualizada, ¿sí? Se habla de impulsos, se habla de espiritualidad, se habla de casos en específico como la segunda ola de black metal noruego. Y en el caso de los estudios del metal de la violencia, es a través de las colectividades. Empieza a hablar más de contextos, empieza a hablar más de estructuras, ¿no? Vemos análisis, por ejemplo, del metal colombiano. Alfredo, creo que tienes prendido tu micrófono. Entonces, en los estudios de metal de Colombia, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, habla sobre violencia estructural, ¿no? Y habla sobre cómo el contexto de la guerrilla y del narco ha ascendido a lo que es el metal colombiano y al death metal colombiano, ¿no? En México tenemos exactamente las mismas muestras. Hay varios artículos que merecen ser mencionados. Uno de ellos es obviamente el de Alfredo Nieves, que habla sobre la periferia, ¿sí? Yo tengo también un artículo que habla precisamente sobre la violencia del narco y la influencia de las bandas desde una manera estética, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la gran diferencia que podemos encontrar entre la manera en que se observan estos dos estudios de la violencia en el metal. Le vamos a dar a la siguiente.
el perpetrador, ¿no? ¿Qué es el perpetrador? Bueno, el perpetrador es aquel que comete el acto violento. El perpetrador es un perverso, un loco, un degenerado, un marginal, un outsider, un asesino serial, un psicópata, un fenómeno, un enfermo, un terrorista. Roger Bartra hace todavía una definición más extensa de esto y habla sobre cómo la idea del perpetrador se trata de un proceso de estimulación y creación de franjas, ¿no? Estoy citándolo textualmente: marginales de terroristas, sectas religiosas, enfermos mentales, desplazados, indígenas, déspotas musulmanes, minorías sexuales, guerrilleros, inmigrantes ilegales, exóticos, mafias de narcotraficantes y toda clase de seres anormales y liminales que amenazan con su presencia real e imaginaria la estabilidad de la cultura política hegemónica. ¿Sí? Básicamente eso es el perpetrador. No, vamos a darle a la que sigue. Y aquí vamos a hablar ya sobre las representaciones del perpetrador. Iba a explicar un poco las diferencias entre los diferentes géneros del grind, pero yo creo que mejor, ¿no? Creo que sí es identificable que hay una cosa que se llama grindcore, otra que se llama gore grind, otra porno gore y otra dead grind, ¿no? Yo voy a ocupar las cuatro categorías y vamos a estar haciendo esta tipología, ¿no? Ahí podemos ver estas representaciones del perpetrador a partir de estos tres medios. Uno es el cine, a partir de Psicosis, la película de Psicosis. La música, Macabre, con el disco de Dahmer. Y la nota roja, ese es el que llamaron o denominaron Monstruo de Atizapán. Vamos a darle a la siguiente. El complejo de Edipo, ¿no? Bueno, una de las teorías psicológicas del psicoanálisis, pues, más pues reconocidas, lo podemos decir desde esa manera, es el complejo de Edipo, ¿no? Que el complejo de Edipo, acorde a Freud, llevaba como una ambivalencia violenta, porque al mismo tiempo que el niño al nacer, en su desarrollo psicosexual, desarrolla sentimientos por su madre, al mismo tiempo ve a su padre como enemigo, ¿no? Y eso le provoca ciertos impulsos violentos, ¿no? El complejo de Edipo va a ser una de las representaciones más frecuentes en cualquier medio que reproduzca la idea del perpetrador. Aquí lo que vemos en la imagen es la película de The Range, que está basada en el mito de Ed Gein, este asesino serial que vivía con su mamá. En fin, a partir de del suceso de Ed Gein, se empieza a replicar este tipo de representación en muchas películas de terror, específicamente en lo que es el slasher y el giallo y el splatter también. Le vamos a dar a la siguiente. También el metal obviamente va a retomar todo esto, ¿no? Aquí tenemos otros 3 ejemplos. Maniac, si no me equivoco, es Stuart Gordon. Sledgehammer, que pertenece al Video Nasty, y The Invisible Maniac, ¿no? Que es una película de muy bajo presupuesto, entre humor negro y terror. Vamos a darle a la siguiente. Bueno, de aquí, teniendo en cuenta esa misma situación, vamos a hablar un poquito sobre motivos del perpetrador. En este caso, la venganza, ¿no? Solamente para que se entienda la relación entre el complejo de Edipo, estas representaciones de cine y el metal. O sea, en el metal hay una constante de repetir el mito de Ed Gein y hay una constante de narrar, de hacer narraciones en primera persona donde el perpetrador habla muy específicamente de cómo descuartiza o mata a ciertas mujeres, ¿no? Ahorita vamos a llegar como a ese punto y a relacionarlo con lo del complejo de Edipo. Ahorita vamos a centrarnos aquí en la venganza. Hablamos de 3 películas: La última casa a la izquierda, La venganza de los punks y Deadbeat at Dawn, ¿no? La venganza se convierte como en esta emoción, ¿sí? Que lo que hace es básicamente que personas racionales, entre muchas comillas, cometan actos atroces, ¿no? Como la tortura. En estas 3 películas se evidencia eso. En la primera es los papás, después de saber violación y asesinato de su hija. En la segunda es la pareja del policía.
La venganza de los Pongs llegan a su casa, terminan violando y asesinando a todos los invitados, ¿no? Y por último, Dead Beat That Down, donde una pandilla contrincante asesina, él se quiere salir de las pandillas y la pandilla contrincante asesina a la novia, ¿no? Y él se lanza en un frenesí de venganza. Vamos a darle a la que sigue. Y bueno, dentro de la venganza también se da lo que es una inversión de los roles del perpetrador, ¿no? Que esto no era muy común. No es muy común, ¿no? O sea, dentro de los muestreos, el perpetrador normalmente tiende a ser una figura masculina. Pero en estos casos, por ejemplo, en la película de I Spit on Your Grave, lo que sucede es que la perpetradora se vuelve así porque sufre una violación, ¿sí? Entonces ella, en venganza, empieza a cazar a cada uno de estos integrantes que cometieron ese acto, ¿no? Esta cuestión de la inversión, hay un estudio muy bueno que está publicado en el Metal Music Studies de Joan Singh. Ella habla más acerca de cómo en la iconografía del metal existe esta inversión del proscrito, ¿no? Y la mujer toma el papel del proscrito. Aquí lo podemos ver en un ejemplo de la banda Psicovomitosis de Guadalajara, ¿no? Cuya vocalista es mujer. Vamos a darle al que sigue. Bueno, esto es a lo que vamos aquí a conectar el complejo de Edipo con la venganza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos, bueno, el complejo de Edipo es esta idea de que la mujer es de alguna u otra manera guardiana legal del hombre, ¿no? Entonces, estas tres películas que vemos ahí, X-Ray, Torso y Las Vegas Blood Massacre, tratan exactamente de lo mismo, ¿no? Son tipos que son rechazados por las mujeres y empiezan en un frenesí violento, ¿no? En la tercera, específicamente, Las Vegas Bloodbath Massacre, el tipo encuentra a su mujer teniendo relaciones sexuales con otra persona, la mata y se va en un desenfreno violento a Las Vegas y pues mata prostitutas, ¿no? Vamos a darle a la siguiente. Y bueno, Lord Gore, ¿no? Aquí esto es una canción de un grupo de Dead Grind. Y como podemos ver la letra, aquí está el motivo de la venganza. Nuevamente, ¿no? Una mujer que rechaza a un hombre que asesina a golpes a la mujer, ¿no? La portada del disco es de arte Guro, si no me equivoco. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Que es este arte japonés que después de la censura se vuelve muy, 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 muy extremo, ¿no? Ahí ustedes pueden leer, dice que, bueno, creo que lo pueden leer ahí bastante. Al último está hablando sobre cómo sus puños deshacen su cara, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí vamos a dejar de lado lo que es el complejo de Edipo y la venganza y vamos a hablar sobre las otredades, ¿no? Esto es muy importante, lo de las otredades, ¿no? Y aquí voy a hacer aquí es donde vamos a ver lo de la larga duración específicamente, y porque lo que vamos a hacer es irnos al siglo XIX, ¿no? Nos vamos a ir hasta allá para poder entender este tipo de representaciones, ¿no? Aquí lo que vemos es un fotograma de la película Freaks de Todd Browning. La película de Freaks de Todd Browning tiene una historia muy interesante y también un desenlace un poco triste. Ya más adelante, ahorita les hablo sobre eso. Primero vamos a hablar sobre el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX en México, que eso es lo que quiero, donde nos vamos a estar ubicando, ¿no? Para poder entender la idea de la otredad y el otro como perpetrador, tenemos que entender la forma en que se desarrolló el concepto de locura en México, ¿sí? Y en Europa. Bueno, finalmente durante el siglo XIX, durante el Porfiriato, hay una invasión de toda esta ciencia positivista, ¿sí? Muy singularmente la eugenesia, el darwinismo social, toda esta retórica pseudocientífica que existía para justificar la colonización, ¿no? Para separarnos, ¿no? Para decir que hay una raza superior y hay una raza inferior. Como sabemos, eso después va a ser retomado por los fascistas
posteriormente voy a hablar sobre eso. Pero en México se dio un discurso, se generó todo un discurso a través de la degradación, ¿no? De la degeneración. La degeneración apareció como un sustrato del discurso hasta investigaciones recientes del pensamiento europeo del siglo XIX, ¿no? Estaba asociado a la locura moral y era un diagnóstico médico impuesto a personas que tenían conductas extremas, ¿no? Ustedes, cuando hablamos de conductas extremas, uno de los puntos fijos para determinar quién tenía conductas extremas era la normativización de la mujer, ¿sí? Y del cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque si una mujer salía sola de noche, se decía que estaba loca. Si una mujer quería expresar de alguna u otra manera su sexualidad, en estos términos estamos hablando de no usar un sombrero a la hora de ir a un teatro, era considerada loca, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos y todos estos imaginarios de la normalidad incidieron para que la idea de la degeneración fuera creciendo, ¿no? Y junto que va creciendo esta idea de la degeneración, junto con los discursos de la modernidad capitalista, se va haciendo la brecha más grande entre lo normativo y lo que no es normativo, ¿no? En el caso, dentro de lo que no es normativo, obviamente tenemos que mencionar a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? A personas que han sufrido mutilaciones, a personas con enfermedades congénitas, ¿sí? Obviamente a las minorías raciales. En México, por lo menos el discurso sobre el mestizo como identificador de la nacionalidad mexicana duró hasta los 70s, ¿no? Y más a partir de que José Vasconcelos toma la Secretaría de Educación Pública y todo este rollo que se echaba de la raza cósmica, horrible, y Carlos Chávez estaba a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y lo que hacían básicamente era una aristocratización de la música popular y un aburguesamiento de la cultura denominada popular, ¿no? Y todo eso, obviamente, disfrazado de folclore, ¿no? Pero bueno, este discurso tiene varios paradigmas, ¿no? No es solamente como si se creó la degeneración y duró 100 años, ¿no? O sea, no evolucionó. No, para nada. Hay varios paradigmas, ahorita vamos a platicar sobre ellos. Ahorita vamos a enfocarnos en la cuestión de las otredades, ¿no? Entonces tenemos la película de Freaks. Si alguien recuerda esta escena, es la más imponente de toda la película y la que más se recuerda, ¿no? Que es cuando aceptan a esta mujer que estaba engañando a esta persona pequeña que era millonario, que se llamaba Hans, y esta mujer los engaña a todos pensando que es uno, sintiéndose como uno de ellos, ¿no? Ellos la aceptan, ¿no? Empiezan a hacer un canto, one of us, y hay una cierta onomatopeya, Gibby Gobbly, creo, one of us, ¿no? Al final, se dan cuenta que esta persona quiere envenenar a la persona pequeña y todos ellos van y asesinan a esta persona normativa, ¿no? Lo interesante de Freaks es que Todd Browning lo hizo en homenaje a todas estas personas con las que él creció, porque él creció en una feria, ¿sí? Lamentablemente, la forma en que se publicitó la película la convirtió en una película de horror, pero una película de horror que estaba sustentada no en la perpetración del asesinato, sino en las otras corporalidades, ¿no? Estaba basado en las otredades, ¿sí? Salían en los pósters, se habla de que provocó histeria, que ellos mismos, los actores, tenían que comer fuera de los estudios de la MGM porque los otros actores normativos no aguantaban verlos, ¿no? O sea, una cosa muy tenebrosa, ¿no? Vamos a darle a la siguiente. Y bueno, esta cuestión de las otredades se sigue presentando, ¿no? En representaciones en el cine, ¿no? Criminally Insane habla de una mujer que sale del psiquiatra,
que es una mujer que tiene esta convulsión de estar comiendo y que mata a su mamá. Y bueno, en la segunda es Sleepaway Camp, que es un niño que es obligado a crecer como niña y esto le provoca impulsos asesinos, ¿no? Y la tercera es Ratman, que todavía está más directa, que es un experimento biológico y sale un hombre rata, ¿no? Lo curioso es que ahí el actor pues era una persona pequeña que probablemente después ustedes reconocerán por el video de Culo de Ilia Kuriakian de Valderrama, ¿no? Ahí salía bailando él. Vamos a darle a la que sigue. Obviamente el Gorgon va a retomar todo esto. Todo esto de lo que yo estoy hablando, que sí es importante establecerlo ya, es que sí, hay muchísimos otros ejemplos que también pude haber puesto. Quise enfocarme solamente en algunos. Al final, si quieren, les hablo un poco de eso, pero todos estos ejemplos que yo estoy poniendo son retomados en el grind. O sea, no es casualidad y no es una arbitrariedad, no fue como que yo quise así como agarrar aspectos a partir de una historiografía, no, o sea, todo esto yo lo tomo a partir de la tipología del grind, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es precisamente la cuestión de las otras corporalidades, ¿no? Carne con sexy fat y esta banda que se llama Fat Killer Bastard, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Bueno, el terror urbano y el terror rural, ¿no? Dentro de todas estas dinámicas, pues el perpetrador necesita un espacio, ¿no? Y hay un espacio de representación. Este espacio de representación va a tener dos dinámicas interesantes. La primera va a ser la rural, que aquí lo puse al revés, y la otra va a ser lo urbano, ¿no? Vamos a empezar con lo urbano. Aquí tenemos dos películas, una es de neorrealismo italiano, de Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos. Rocco y sus hermanos se trata de una familia que tiene que emigrar a la ciudad y en esa migración uno de los hijos básicamente se ve absorbido por la gran ciudad, ¿no? Ya ves, dicen que eso te provocan las metrópolis, ¿no? Te tragan. Entonces, eso le sucede a uno de los hermanos y el hermano de Rocco termina asesinando a la novia, ¿no? Por otro lado, tenemos esta otra película, El negocio del odio, con Andrés García y David Reynoso. David Reynoso es un promotor de boxeo que en un pueblo rural turístico, un puerto, perdón, no turístico. Es que lo relacioné con el mar, ¿no? Él va y conoce a Andrés García y se lo lleva a ser boxeador, ¿no? Y ya, entre las actividades de la noche, el consumo de cocaína, todas las diferencias que hay entre lo urbano y lo rural, termina destrozado, termina muerto, spoiler, ¿no? Lo curioso de estas dos películas es que también hablan sobre el boxeo, ¿no? Y en ese entonces el boxeo sirve como una alegoría o una metáfora de cómo las clases bajas tenían que llevar al extremo su cuerpo para poder sobrevivir, ¿no? Dentro del capitalismo y cómo dentro del capitalismo siempre va a haber estas personas que van a estar abusando de estas clases proletarias para sacar provecho, ¿no? Pero aquí el simbolismo es muy grande porque es el cuerpo lo que se pone, ¿no? Es literalmente el cuerpo lo que se pone, ¿no? Más allá de que todos en realidad pongamos el cuerpo en los diferentes trabajos que realizamos, en el boxeo hay un peligro de sufrir daños permanentes en el mismo, ¿no? Vamos a darle a la siguiente. Y lo rural, ¿no? Bueno, las colinas tienen ojos, Don't Go in the Woods, no sé qué hay de este lado. Ah, sí, el Día de las Madres, ¿no? Bueno, todo esto también se va a aprovechar un poquito las representaciones de Parece que perdimos a Omar un momento. Vamos a esperar para que regrese. Mientras tanto, los invitamos a que nos puedan estar compartiendo sus comentarios, sus preguntas dentro de la transmisión que se está dando en Facebook sobre esta ponencia. Estamos esperando que Omar pueda retomar señal. Imaginamos que la red está fallando un poco.
Y les continuamos agradeciendo a las instituciones que nos han estado apoyando. Les recordamos que fue la propia UNAM, UNAM Boston, el H.R. Giger, el Museo de H.R. Giger y el Museo del Chopo, que también nos ha estado apoyando, y esperamos que rápido Omar se pueda volver a conectar. Seguramente tuvo alguna falla con la red. Recordemos que en esta pandemia, pues todos estamos trabajando desde casa. Hemos estado haciendo lo posible con el Congreso de que sea de forma virtual. El nombre del Congreso, el Congreso Internacional de Horror y Metal, Año Cero, que en sus inicios ya nos contaba Alfredo Nieves y Carlos Arenas por qué se decidió este nombre, que estaba relacionado con partir justamente de cero. Esta época de pandemia nos ha marcado y se está iniciando con todo este tipo de estudios que próximamente tendremos más noticias hasta dónde se va a estar llevando y todos los alcances que hemos tenido. Hemos estado muy contentos por toda la participación que hemos tenido. Se recibieron más de 330 inscripciones, si no me equivoco, por ahí Alfredo o Carlos me pueden estar corrigiendo, de los cuales los tenemos aquí presentes en Zoom. Hay otra parte que no ha podido entrar, que son los que nos pueden estar viendo desde Facebook. Disculpen que hemos estado teniendo estas molestias o estas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, con desde nuestras redes de casa hemos estado haciendo todo el mejor labor posible. Bueno, es que también está cayendo de este lado de la ciudad una lluvia que es probable que le haya quitado a Omar la transmisión, los datos, y vamos a leer de entrada. Podemos aprovechar y darle salida un poco a los comentarios que están en el Zoom de esta reunión. María Guadalupe Canché Hernández comenta: es impresionante la relación entre eugenesia y psiquiatría que podemos ver en discursos como los de Eduardo Ursáiz, hasta una consolidación del saber científico como un poder político. Sad Morrita, nuestra compañera Sad Morrita comenta: la raza cósmica y todo el movimiento del muralismo como simulación y asimilación identitaria. Estamos retomando algunos de los comentarios que en algún momento de la conferencia de Omar se han dado. Les pido por favor, si me avisan si Omar llega, para retomar su conferencia. En dado caso, podemos extender unos minutos más, no pasa nada, para la siguiente hora. Y que no se pierdan los contenidos que nos está ofreciendo Omar. Me gustaría, voy a llamarle, a ver qué está. Sí, mientras estamos revisando que Omar se pueda volver a conectar, les recuerdo que la conferencia que está dando Omar es de tripas, nana, buche y nenepil, desmembrando al perpetrador, una tipología de las violencias sin sentido en el brain. En esta sesión de cierre del Congreso Internacional de Horror y Metal, estamos en las dos últimas ponencias. La ponencia que sigue es con Alfredo Nieves, la cual se titula, no me la sé de memoria, disculpen ustedes, Los 120 días de CEMEFO, Metal y Muerte como denuncia social, que es una conferencia de Alfredo Nieves, quien es coordinador del seminario de estudios sobre heavy metal, y también que ha sido uno de los coordinadores de este congreso. Esperamos que pronto se pueda restablecer la red para poder continuar con la ponencia de Omar González. Mientras, nos gustaría seguir sabiendo sus comentarios dentro de Facebook, si les ha agradado el congreso, lo que piensan, si les ha dado varios aportes académicos, fuentes y mayor conocimiento sobre cómo se pueden abordar los estudios en metal.
Y bueno, también hay que recordar que nadie, absolutamente nadie, no hay garantías con respecto a la tecnología, a las condiciones actuales que estamos pasando, pues desgraciadamente, es un error, eh, un accidente en la red que seguramente se cayó para Omar. Y bueno, pues vamos a esperarlo unos minutos. En caso de que no llegara, les pediríamos que si en 3 minutos no llega, nos conectáramos en el mismo enlace, por favor, eh, a las 8 en punto para seguir con la otra conferencia. Sí, Ya está Omar aquí. Entonces, vamos a hacer esto, Adriana. Ah, vamos a darle la palabra a Omar. Solamente quiero que se conecte. Le voy a dar. Les pido por favor que ahorita ya no aceptemos a alguien porque se mueve la lista de personas y lo quiero ubicar para darle los controles. Un segundo, por favor. No demos entrada todavía para que no se muevan los controles. Sí, les agradecemos mucho su comprensión, justo los comentarios que nos están poniendo dentro del chat del Zoom. Sí, y vamos a hacer una cosa, por favor. Ya está como coanfitrión Omar, ya puede prender su cámara. La conferencia la vamos a extender 8:10. Yo voy a ajustar el tiempo en mi conferencia. Adelante, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Fuerte. ¿Sí me Sí, fuerte y claro, Mar, ya está. Ok, una disculpa, tuve un problema técnico. em, bueno, no importa, ¿no? El punto es que ya regresamos, ¿no? Una disculpa por ese breve lapso de, creo que fueron 5 minutos. Vamos a darle para poder llegar al punto. Y también pues, no quitarle tiempo a Alfredo, ¿no? Esta es responsabilidad mía. Vamos a darle a la que sigue, Adriana. Bueno, sobre esta cuestión de lo rural y del espacio, encontramos este tipo de descripciones también en las bandas de grindcore, de gore grind, ¿no? En este caso, el ejemplo que traigo es de una banda que se llama Horda Caníbal, perdón, granja de cadáveres putrefactos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo esta narración en primera persona nos va entregando como que una serie de datos sobre este espacio, ¿no? Es hedor nauseabundo, inunda toda la granja, pestilencia sin igual, la muerte reina en el lugar, cuerpos empalados, cadáveres mutilados, carne putrefacta, lista para degustar, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Y bueno, esto, maldad inherente, prácticas ideológicas, ¿no? Yo tengo un serio problema cuando alguien siempre dice que la maldad es inherente, ¿no? Que la violencia es innata, que la violencia es biológica. No, no lo es, ¿no? No puede ser innata, no puede ser biológica. Lo que es biológico es la agresión. Eso sí es biológico, no es una emoción que todos en algún momento llegamos a sentir. Pero cometer el acto de violencia, eso ya no puede ser biológico, ¿no? No existen las determinaciones para poder atribuirle a un factor biológico el acto de la violencia, ¿no? Y pues tampoco la maldad, porque la maldad pues ya tiene una serie de constructos sociales. Si, si nos ponemos a revisar cuestiones del psicoanálisis, de la psique, del inconsciente, no nos vamos a quedar súper incompletos en la discusión, ¿no? Las ciencias sociales, hay que aplicarse a las ciencias sociales y dejar que las ciencias biológicas, entre muchas comillas, hagan lo suyo, ¿no? Hacer este combinado extraño de biología social no, yo eso no va, no podemos caracterizar lo biológico a partir em, de una serie de comportamientos que están también obviamente muy edificados por la cultura, ¿no? Entendiendo que obviamente la cultura también en algún momento va a cruzarse con lo biológico, ¿no? O sea, hay cambios de comportamiento que tienen que ver con esta cuestión
lo biológico y la cultura, por ejemplo, el uso del perfume, el uso de desodorante, etcétera, etcétera. Ya no me voy a meter más a eso, estoy hablando mucho de eso, ¿no? Vamos a hablar sobre las prácticas ideológicas, ¿no? Los nazis, ¿no? Obviamente tenemos que hablar de los nazis. Esta idea de la izquierda, que es Ralph Fiennes interpretando a Hitler, creo que en la lista de Schindler, que es este ser hegemónico, ¿no? Y en el lado derecho se encuentra Der Hauptmann, ¿no? El capitán, que es un cobarde, ¿no? Que se está tapando los oídos. ¿Cuál de las dos representaciones creen ustedes que es más cercana a la realidad? La de la derecha. La de la derecha es más cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque no había tal hegemonía aria, ¿no? No había tal disciplina, no había tal fuerza aria. El holocausto se llevó a cabo acorde al historiador Besserman, con la ayuda de psicotrópicos y de mucho alcohol, lo cual le daba la fuerza a todos estos soldados para cometer ese tipo de atrocidades, ¿no? Y que ya con el alcohol incluso lo festejaban después, ¿no? Vamos a darle a la siguiente. Entonces, el fascismo y los nazis tienen una historia muy larga con el grindcore. Esta canción de Nazi Punks Fuck Off de los Dead Kennedys ha sido covereada por no sé qué tantas bandas de grindcore. Napalm Death obviamente tiene un cover. Pero de repente en nuestra contemporaneidad, gracias a este meme que saqué, que estuvo rondando por ahí un tiempo, de repente nos empezamos a preguntar si esta cuestión de los Nazi Punks Fuck Off es una performatividad o si tiene algo de realidad, ¿no? Si es un factor dominante de decir no vamos a aceptar fascistas en nuestros círculos, ¿no? Al parecer ahora denunciar el fascismo es feminizado, ¿no? De una manera súper bizarra. Como vemos aquí, hablamos de igualdad, hablamos de aborto legal ya, y están feminizando a la persona que dice igualdad y aborto legal ya, ¿no? Como si también feminizar fuera algo malo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la virilidad se está atravesando mucho, se nos está atravesando mucho, y la virilidad tiene una conexión muy fuerte con el fascismo y con el ideal blanco del nazismo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Creo que el grind y el gore grind hacen un gran labor al invertir esto, pero falta mucho, ¿no? O sea, hay bandas de gore grind que son fachas, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. Hay bandas de grindcore que son fachas, ¿no? Por más que Agatocles se persine y diga qué contradicción, qué hicimos, hay bandas de grindcore que son fachas, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Bueno, estas son algunas portadas que hablan sobre finalmente los genocidios, retoman fotografías del Holocausto, Anarchus, Scumdogs, Genocide. Vamos a darle a la que sigue. Y hablamos sobre esta cuestión de lo inherente, ¿no? Lo inherente también forma parte de estas representaciones del perpetrador. ¿Qué provoca que lo inherente forme parte de estas representaciones del perpetrador? Vamos a darle a la que... Estas son 3 películas, Blood Rage, The Pit y Alice, Sweet Alice, donde se contempla esa idea. Vamos a darle a la que sigue. Voy a dejar esa idea colgando ahí para ir avanzando. Vamos, dale a la que sigue. Esa es una canción de Needs of Consumption que habla precisamente sobre este impulso, ¿no? Así como, nazco malo, ¿no? Y no puedo detener mis pensamientos. Bueno, los paradigmas ideológicos también tienen que ver con la religión. Dale al pasado, a los 2 pasados. Al pasado. Sí, te estás yendo para adelante. Dale para atrás. De reversa. Ahí el que sigue. El que sigue. Para adelante, ahora sí. Ándale, pero de los paradigmas ideológicos también pues tenemos que hablar de la religión, ¿no? En esta película de Non si se vicia un paperino de Lucio Fulci, se culpa a una mujer que supuestamente está loca de una serie de asesinatos en una villa italiana de unos niños, y al último resulta que es el sacerdote el que lo está haciendo porque los niños son malos, ¿no? Porque hay una cierta promiscuidad de los niños hacia una investigadora extranjera que llega a la villa, ¿no? Jesucristo Mentiroso, Pito Bendito es un disco esencial actualmente de lo que es el grindcore mexicano, una banda de Salamanca, y obviamente Koresh,
David Koresh. La historia de Waco es una historia muy triste. Y aquí es donde hablamos también sobre cómo la religión tiene sus propios círculos culturales, ¿no? Donde se identifica lo céntrico de lo periférico, ¿no? Es decir, no necesitamos, ¿no? O sea, el Estado necesita religiones institucionalizadas, ¿no? Cuando empieza a fundarse cualquier otro tipo de religión o demostración religiosa, hay un frenesí de miedo, ¿no? Porque este tipo de personas, más allá de que si son o no son peligrosos, si tienen desvaríos divinos, más allá de eso, provocan pánico, ¿sí? Y lo que sucedió en Waco fue precisamente a causa del pánico, ¿no? Se dan cuenta que hay una secta religiosa o un culto religioso en la ciudad de Waco, en una iglesia, en un templo, donde están viviendo las personas ahí. Obviamente ya con el miedo infundado que venía de Charles Manson y de Jim Jones y la tragedia de Jonestown, el ejército opera y termina asesinando a la vasta mayoría de las personas, ¿no? Inocentes, niños murieron quemados durante esa noche. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver el documental sobre Waco, se van a dar cuenta de toda este aparato jurídico que funciona en contra del hombre, ¿no? No funciona en contra de los poderes institucionalizados, sino que los respalda, y pues el otro es el... Bueno, ya saben, vamos a darle a la que sigue. Bueno, ahí tenemos a Charles Manson. Esta idea de la secta de Charles Manson también durante los 70s fue lo que supuestamente mató el sueño hippie. Empieza a crearse esta nueva identidad del perpetrador a partir de la juventud. La juventud se vuelve un peligro, ¿no? Porque la juventud no razona, la juventud es enérgica, la juventud es compulsiva e impulsiva, ¿no? Obviamente el cine de terror se va a aprovechar de eso. I Drink Your Blood, donde ahí dice, no, Rabbit, Drug, Infest, Blood, Craze, Killers, Hippies, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Durante los 70 los medios de publicidad en Estados Unidos y en México se aprovechan del auge de esta figura de Charles Manson y siguen como que proponiendo la idea del juventud como poscrito, ¿no? Para vender. Pero dentro de las instituciones, pues sabemos lo que pasa aquí en México después del concierto de Avándaro, pues hay una negación, ¿no? De la juventud, y eso lo vamos a ver también con muchos rasgos que tienen que ver con el fascismo, ¿no? Con la cuestión del autocontrol, con la cuestión de la virilidad, y por eso tenemos esta película de La fuerza inútil de Sergio Taboada, de Enrique Taboada. La fuerza inútil es una alegoría sobre cómo los jóvenes no han cumplido una cierta expectativa de razonamiento, ¿no? El actor principal es un entomólogo que revisan los insectos, conoce a este grupo de amigos y empieza a diseccionarlos a cada uno, ¿no? Hasta provocar la muerte de uno, la violación colectiva del otro. Al final la película termina con un grafiti en la pared. Llega, bueno, porque esta persona también es de clase alta, ¿no? Llega su mayordomo y le pregunta a él, ¿no? ¿Y los jóvenes? Y este vato voltea a la pared, a la mancha, y le dice, ahí están los jóvenes, ¿no? Y la película termina en una mancha, ¿no? Entonces, yo no sé si eso si eso lo podemos tomar como propaganda, si hay una crítica a este personaje fascista, si Enrique Taboada no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. En realidad no lo sé, no, he tratado de investigar más sobre esta película, pero he fracasado, ¿no? Y bueno, El intruso, que es de Roger Corman con William Shatner, nos va a llevar a lo que es lo siguiente. También, obviamente, este es un supremacista blanco muy hegemónico que llega a un pueblo e intenta culpar a un hombre afroamericano de un crimen y casi comete un linchamiento, lo que nos va a llevar a lo que sigue. Vamos a darle. Que son los linchamientos, ¿no? Tenemos El vampiro de Düsseldorf, Oxbow Incident y Una nota roja. Desnudan a presunto ladrón y lo ponen a bailar. Vamos a darle a lo que sigue. No sé si ustedes recuerden estas escenas de los linchamientos que hubo en Puebla, los linchamientos que hubo en el Estado de México. Son terribles y estaban anoche en horario estelar, ¿no? Nosotros viendo cuerpos siendo devorados por el fuego y las noticias narrándolo, ¿no?
Bueno, y llegamos a la cuestión del colonialismo, el mundo cane, el cine mundo. El cine mundo es otra muestra más de cómo las otredades van a convertirse en los perpetradores. Esta película de África Adiós es la película menos ética, es el documental menos ético que he visto en mi vida, es realmente espeluznante. Es una película muy sangrienta, muy cruel, y por lo que sé, los cineastas tuvieron mucho que ver ahí. Es decir, hubo como payola, ¿no? Para recrear escenas y obviamente justificar la colonización. Vamos a darle a lo que sigue. Obviamente este siguiente disco, supongo que la mayoría de aquí lo va a conocer. Vamos a darle Impétigo, Último Mundo Caníbal, Caníbal Holocausto. Lo interesante de Caníbal Holocausto es que se hace como crítica al cine mundo. Ruggero Deodato nos comenta en este documental sobre Videonastis que él se quedó sorprendido, ¿no? Por lo que estaba viendo en la televisión y dijo, tenemos que hacer algo sobre estos cineastas, ¿no? Y Holocausto Caníbal se convirtió en una película, una acérrima crítica muy explotativa, muy explícita de lo que es este tipo de antropología caníbal, ¿no? Vamos a darle a lo que sigue. Pero bueno, el colonialismo también tiene esta fuerza de invertirse, ¿no? De convertir a la víctima en victimario, y en este caso hacer una inversión de poder. Para coccidioidomycosis proctitis sarcomucosis lo hace, también lo hace esta banda de Colombia, Amputated Genitals, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Yo creo que voy a ir ya terminando para dar espacio a las preguntas. Aquí solamente quería yo que vieran cómo la nota roja tiene una influencia en la forma en que se narran las canciones del gore grind, que es una forma muy melodramática, ¿no? Esta es la estructura que tiene, es alguien comete un crimen, alguien recibe su merecido. Le damos a la siguiente. La siguiente va a ser una canción de matanza del disco Encontrando Muertos, donde va precisamente narrando que cómo comete un crimen y al último termina el asesino violado en la cárcel, ¿no? Entonces tiene también esta función muy melodramática cuando se narra en tercera persona, ¿no? Específicamente. Vamos a darle a la que sigue. El ruido. Bueno, el ruido también es perpetrador, ¿sí? ¿Por qué el ruido es perpetrador? Bueno, porque acorde a lo que hemos podido apreciar con investigadores como Ana Lidia Domínguez, Natalia Bielieto, Jacques Attali, el ruido se convierte en esta informalidad, ¿no? Por parafrasearlo, es todo lo que está mal, ¿no? O sea, todo lo que va en contra de este discurso moderno, de las características de este discurso moderno, ¿no? El ruido caracteriza caracterizan el trazado urbano a la periferia, ¿no? El ruido es informe, bueno, en fin, hay una larga tradición que nos podríamos entablar aquí sobre la música, ¿no? Sobre cómo la música siempre ha privilegiado la melodía y la armonía sobre otras características, obviamente con sus propios paradigmas académicos, ¿no? Que se dan en la academia y que se dan fuera de la academia. Pero finalmente el ruido, lo que sucede aquí con el ruido es que se toma como principio, ¿no? Y nosotros aquí yo hablo de ruido no como un sonido cualquiera, hablo de ruido como el error, ¿no? Como aquello que falla, ¿no? Como aquello que está mal producido, ¿sí? Ese es el ruido al que se quiere emular en el sonido del gore grind y en el sonido del grindcore, y este ruido obviamente la intención es transgredir ese espacio y por lo tanto el ruido se convierte, se personifica, se convierte en un perpetrador, ¿no? Carne, válgame Dios, se me fue. Bueno, carne significa camino al ruido no estructurado, ¿no? Entonces vamos a darle a la que sigue. Ya vamos a llegar a las conclusiones. Bueno, la que sigue esa es la cuestión esta de imitar el sonido de lo desmembrado, ¿no? O sea, había una intención desde que Carcass saca su primer disco, Rick of Putrefaction, que era precisamente tratar de emular el sonido de un cuerpo pudriéndose. Entonces esto ya llega a formar parte de lo que es la iconografía básica del gore grind y del sonido, ¿no? También. Conclusiones, ¿no? Una mentita, porque pues ya nos
echamos los tacos. Los nuevos perpetradores, ¿no? Vamos a hablar sobre los nuevos perpetradores. ¿Quiénes son los nuevos perpetradores? Tenemos una idea muy clásica del asesino serial, el cual ha sido en gran parte proposicionada por los estudios de criminología de los 70 en Estados Unidos, también por la psicología, donde se trata de identificar y donde se trata de hacer también hay esta cuestión del índice de maldad y de clasificar al asesino, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede cuando este asesino serial ya no entra dentro de este tipo de canon, ¿no? ¿Qué sucede con el sicario? Y esta cuestión la retoma Joan Grillo en su libro El Narco, en el corazón de la insurgencia criminal mexicana, y la retoma porque un sicario le dice a él, ¿no? Le dice, nosotros somos asesinos seriales, ¿no? Pero como estamos en el anonimato, como somos un grupo criminal, nadie nos nombra. Entonces te meten a la cárcel y te pudres en la cárcel, ¿no? A diferencia de lo que sucede con los asesinos seriales que llegan a experimentar fama, ¿no? Y en algunos casos, gracias al nepotismo, llegan a tener hasta reality shows y otras cuestiones, ¿no? Vamos a darle a lo que sigue. Y esta foto es la más horrible de todas. La nueva ultraderecha. Se ríen, ¿no? Nos reímos un poco cuando vemos este tipo de cosas, porque es el pan, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta de la forma en que está creciendo los movimientos de ultraderecha en Europa y la forma en que están influenciando y están captando y cooptando los movimientos que eran inicialmente de izquierda, ¿sí? Como el feminismo. De repente hay una cooptación de la ultraderecha en todos estos movimientos y los movimientos anarquistas son cooptados por los movimientos libertarios, perdón, de Estados Unidos, que es un devenir muy extraño. Y bueno, la cara limpia del gore, dice Juan Carlos Silas, no podría estar más de acuerdo. Esto es más inverso que lo inverso, ¿sí? Esto es precisamente lo que critica el gore grind y el grindcore, ¿sí? Que es como esta hipocresía, ¿no? Vemos acá señores super pulcros de traje, pero que dentro de lo que ellos están pensando, dentro de su razonamiento, es queremos quitarle los derechos a las mujeres, queremos quitarle los derechos a las minorías, queremos quitarle los derechos a los indígenas, ¿sí? Entonces, vámonos ya con las últimas 3 conclusiones. Vamos a darle a la que sigue. Sobre censura, patologización de lo anormal, la virilidad y la brutalidad institucional, ¿no? Que son las amenazas, ¿no? Que tenemos. La censura no es una amenaza solamente si viene de una institución. Si viene de colectivos que piden una censura, y esto hablando específicamente sobre el porno gore y el gore grind, que tienen canciones que aluden a masacrar mujeres en un país donde los feminicidios son muy altos, obviamente va a haber un clamor y decir, pues, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás cantando? ¿No? O sea, agarra la onda, ¿no? O sea, ve tu realidad, ¿no? En ese sentido, yo sí no separo al artista del arte, es lo mismo. Hay que exigirles a los artistas ética, y en algunas ocasiones, obviamente, cuando se pide censura, como sucedió con este rapero Juan Escutia, pues está completamente justificado, ¿no? Lo que no está bien es que las instituciones, este poder invisible, meta su mano ahí, ¿no? Eso es lo que no está bien. La patologización de lo anormal, otra cosa importante, si seguimos nosotros pensando al perpetrador desde sus características individuales, desde sus características psicológicas, nos vamos a perder de lo estructural, de por qué ese asesino logró matar a tantas personas. ¿Qué es lo que sucede con el monstruo de Atizapán? Es el monstruo de Atizapán. No, es el vecino de Atizapán, ¿sí? Es el vecino de Atizapán que logró matar una cantidad de mujeres porque las instituciones no funcionan, ¿sí? ¿Por qué en lugar de hacer una canción sobre el perpetrador, vamos a hacer una canción sobre la víctima? Y de esta manera nos vamos a dar cuenta de toda esta cuestión estructural. Cuando el cine del slasher y de violencia pone su énfasis en la víctima, de repente te empieza a dar como que un panorama más estructural que la del perpetrador. No que esté mal consumir todo esto, yo lo disfruto y lo consumo, pero pues también hay que tener un consumo ético, ¿no? La virilidad y bueno, y la brutalidad institucional que habla sobre los policías. La cuestión de la virilidad tiene que ver
con esta cuestión de que los crímenes son más cometidos por los hombres que por las mujeres, ¿no? Muchenblet teoriza de que tiene que ver con el concepto de virilidad, y yo estoy completamente de acuerdo. La virilidad, esta idea es rancia, y tenemos que empezar como a reeducarnos, ¿no? Porque sí es bien difícil removerse estos aspectos culturales que ya absorbimos, y ya con eso voy a terminar. Espero que les haya gustado. Nuevamente una disculpa por el fallo. Muchas gracias, Omar. Ha sido una excelente presentación. Entonces, ahorita voy a pasar a leerte una de las preguntas. Sí. Mira, la primera pregunta es, ¿entonces existe el green bueno y malo? Recuerdo que en una sesión del seminario se tocó el tema del porrogor y si bien entendí, eran letras de protesta, pero considerando que existen bandas de fachos y bandas existen bandas de fachos y bandas que se integran, me surge esta duda. La pregunta es de Luis Camargo. No existe el grind bueno y el grind malo. Existen los fachos. Cualquier facho que haga música es un peligro, ¿no? Porque ellos están haciendo propaganda. En ese sentido es muy difícil distinguir eso. Yo diría que analicemos con profundidad, con mucha profundidad, porque las canciones de Pornogor tienden a ser muy violentas, pero detrás de ese fondo muy violento hay una crítica social muy intrínseca. Yo la oportunidad que he tenido de platicar con muchas de las bandas siempre es esta cuestión de ir al obsceno, de mostrar lo que la realidad, lo que no queremos mostrar, ¿no? Vamos a mostrar esto para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y pero sí, efectivamente no hay green bueno y green malo, ¿no? Para nada. Estamos recibiendo muchas felicitaciones sobre tu ponencia, te las hago de tu conocimiento. Hay otra pregunta más técnica que está en Facebook, que es de Morfa, que dice que sí le puedes repetir el nombre de la película que fue mencionada antes del intruso. No sé si lo recuerdes, si no, en Facebook podrías contestar. Sí, no, es La Fuerza Inútil. Okay. Y justo escuchando tus conclusiones, a mí me surge otra duda, justo cuando hablas del Estado y lo relacionaba en algún texto de Althusser, con los aparatos ideológicos de Estado. En este caso, ¿el Estado sería el perpetrador? Sí, por supuesto. Ahí hay una discusión muy interesante que nos está llevando a la conceptualización de la masacre, porque cuando empezamos a hablar de violencia institucionalizada y del Estado, nos perdemos de los nombres, ¿no? Hay que nombrar a las víctimas, ¿no? Específicamente en un país, lo mencionábamos el día de ayer, hay 52,000 cuerpos sin identificar, es una locura. Entonces hay que empezar a mencionar a los individuos que han sido víctimas de esto, ¿no? Sí, el Estado está ahí, es una violencia institucional, el Estado, por supuesto, es perpetrador en cualquier crimen, ¿eh? El monstruo de Atizapán, el cómplice del monstruo de Atizapán es el Estado. Muchas gracias, Omar. Pues hemos llegado justo a la parte final de tu ponencia. Te agradecemos mucho. En este momento le vamos a dar la palabra a Daniela. Permítame un segundo. Le vamos a dar la palabra a Daniela para que presente y nos ayude con la moderación de Alfredo Neves. Es Daniela Flores Ugarte, les agradecemos mucho. Síganos viendo, esta es continúa la última ponencia, dejen todavía sus comentarios y esto todavía no termina. Gracias.